Bueno, compañeras, compañeros, bienvenidas y bienvenidos a a esta segunda sesión de nuestro ciclo de conversaciones sobre la política en medios de comunicación y redes sociales que estamos organizando en la Coordinación Internacional del Instituto Nacional de Formación Política de Morena, en colaboración con el Círculo de Estudio y Debate de Mexicanas y Mexicanos en Europa, que es parte de esta coordinación y que nos está ayudando a organizar estos eventos. El día de hoy, para tratar el tema cómo se disputa la cuarta transformación en los medios de comunicación, tenemos con nosotros a la compañera Cecilia Vadillo, que es una compañera que ayuda, que trabaja y milita pues en diferentes colectivos, colectivas, organizaciones y que se desempeña profesionalmente también como asesora legislativa. Y pues bueno, sin más, vamos a recordar un poquito nada más el orden. Después de que la compañera nos haga su exposición, se van a abrir espacio para preguntas. Les pedimos muy atentamente y con mucho cariño que las preguntas se ciñan al tema que estamos tratando. Y la propuesta es que sean en bloques de 3 para que la compañera Cecilia tenga la oportunidad de responder o de profundizar en esas 3 intervenciones o preguntas para volver a hacer este ciclo por 2 ocasiones. Es decir, hablaríamos de 6 puntos en el debate o preguntas de manera muy específica, muy centrada para evitar que la reunión se extienda, ya que el tiempo de las compañeras y compañeros pues es complicado y debemos esforzarnos por respetar esa cuestión. Sin más, entonces, pues le damos la palabra a Ceci. Muchas gracias, Cecilia, por estar acá. Bueno, pues hola a todos. ¿Sí me escuchan? Sí. Bueno, pues hoy voy a hablar sobre cómo se disputa la cuarta transformación en los medios de comunicación. Yo la verdad cambié un poco la pregunta y la reinterpreté, por así decirlo, a cuál es la disputa entre la cuarta transformación y los medios de comunicación, porque me parece que pues dentro de la cuarta transformación ha habido una pues notoria confrontación con los medios de comunicación, un choque que no habíamos visto antes, y pues por eso creo que es más bien hablar de una disputa entre ambas partes, más que la cuarta transformación disputándose los medios. Es una presentación corta, relativamente sencilla, para poder pues trazar unas líneas para el análisis y por supuesto, como ya decía Rodrigo, poder abrir la discusión. Primero empiezo haciendo un recuento histórico, muy breve, ¿no? Que hablar de la relación entre los medios de comunicación y el Estado durante los tiempos del PRI, ¿no? Cuando había toda esta, pues sí, toda esta servidumbre, por así decirlo, de los medios de comunicación hacia el Estado y esta relación, ¿no? Vemos aquí una foto de Emilio Azcárraga con Salinas y la frase de cuando dijo somos soldados del PRI y del presidente, ¿no? Entonces los medios estaban completamente al servicio del gobierno para poder hacer publicidad y para poder hacer propaganda, ¿no? Entonces, pues realmente se compartía los contenidos que el gobierno deseaba, y cualquier otro tipo de periodismo, cualquier otro tipo de investigación era frecuentemente censurado e inclusive pues sí callado con varias formas de represión, ¿no? Entonces, posteriormente hay como toda esta transición a la democracia, pero también hay un fortalecimiento del sistema neoliberal que hace que los medios de comunicación se empoderen y que obtengan mucho más, pues sí, poder económico, y el poder político se debilita frente a este poder económico. Entonces vemos de pronto a las televisoras ahora con la capacidad ellos de crear candidatos, como vimos esta injerencia en el 2006, y luego la vimos aún mucho más, con más fuerza con la candidatura de Peña Nieto, que inclusive salió este artículo en The Guardian donde se comprueba este vínculo y cómo Televisa creó
a Peña Nieto y lo posicionó, y también desprestigió al candidato Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Entonces vemos esta transformación que hubo entre el régimen autoritario y luego el periodo neoliberal y los años de la transición. Aquí las empresas, estos medios de comunicación se volvieron muy poderosos, ¿no? Entonces, les convenía captar el poder, les convenía tener un candidato porque este les iba a dar contratos, ¿no? Que iban a beneficiar sus propios intereses. Entonces, los medios de comunicación en ese sentido son parte de lo que Andrés Manuel llama en su momento la mafia del poder, ¿no? O sea, como todo este conglomerado de diferentes poderes económicos y políticos. Y pues esos medios de comunicación se disfrazan sus ideologías y sus intereses detrás del término libertad de expresión, ¿no? Pero en realidad, pues es esta manipulación. Y bueno, pues ahora llega Andrés Manuel y hay dos maneras en las que Andrés Manuel y su gobierno rompe con estas formas en las que se había llevado la relación con los medios de comunicación. La primera son las mañaneras, o la primera que voy a tratar son las mañaneras, y la segunda es el presupuesto, ¿no? Con estos dos, con estos dos cambios, Andrés Manuel transforma la relación que había existido históricamente con los medios en estos dos momentos y crea otro escenario, ¿no? Que es el que vamos a discutir ahora. Bueno, aquí hay una cita de Jesús Ramírez Cuevas, el coordinador de comunicación social del gobierno. Y bueno, pues las mañaneras las había iniciado ya Andrés Manuel, las usaba en su gobierno de la Ciudad de México como jefe de gobierno a las 6 de la mañana. Ahora pues cambian de horario, son a las 7, se transmiten por diversas redes sociales y por los canales que tiene disponible el gobierno, ¿no? Y lo que implican es una comunicación directa con los medios de comunicación desde la oficina de la presidencia. Y bueno, en estas ustedes ya seguramente las habrán visto, se crea un diálogo entre el presidente y entre los periodistas el presidente y el presidente, ¿no? Y entonces lo que logra hacer con estas mañaneras es controlar la agenda, ¿no? El presidente en las mañaneras dicta lo que se va a hablar ese día, lo que se va a tratar en el tema de los medios, y entonces pues la verdad es que logra bastante, pues sí, control de lo que se está discutiendo y de la agenda, ¿no? Y es muy interesante porque la mañanera tiene diferentes funciones. Y así se pensó, ¿no? La primera, pues, es que es un mecanismo de rendición de cuentas, ¿no? La mañanera es un espacio que no existía antes, en donde los periodistas pueden preguntar sobre cómo se tomaron las decisiones, por qué se tomaron las decisiones, y no solo al presidente, sino a diferentes actores que normalmente no habíamos visto interactuar tanto con el público, ¿no? Como pienso en el secretario de la Defensa Nacional, ¿no? Ayer, por ejemplo, estaba el presidente, creo que es presidente de Profeco, ¿no? Están diferentes funcionarios que explican sus decisiones y que explican también los resultados, ¿no? Entonces, en primer lugar, es un mecanismo de rendición de cuentas muy efectivo. También es un mecanismo también de propaganda gubernamental, también hay que decirlo. Y hay otro que plantea Jesús Ramírez, que es el de ser una escuela ciudadana. Y ese me parece el más interesante, porque es un espacio público al que muchísimos mexicanos tienen acceso, bueno, todos tenemos acceso, pero que muchísimos mexicanos sintonizan, donde se delibera y se habla todos los días sobre lo público, sobre la toma de decisiones, ¿no? Entonces, yo sí creo que Andrés Manuel, desde Morena y ahora en el gobierno, lo que intenta es crear una nueva cultura política, ¿no? El politizarnos. Y definitivamente las mañaneras han servido como este instrumento de politización de la sociedad, ¿no? Entonces, ese también es un tema muy importante. Y creo que así como también se hace en Morena, ¿no? Con los círculos de estudio o con toda la formación política que Morena busca hacer y a la vez con los brigadistas, ¿no? Y que busca que todos sean factores de cambio, todos los militantes. A la vez también lo propone Jesús Ramírez Cuevas y me parece muy interesante. Las mañaneras buscan replicar este modelo, pero de manera mucho más amplia, haciendo que todos los ciudadanos puedan informar y también repetir lo que está haciendo el gobierno y estén
informados, ¿no? Algo también muy importante es que en la mañanera aceptan a todo tipo de medios, hay youtubers, hay bloggers, no solo los medios tradicionales. Entonces, pues algo que ha pasado en la cuarta transformación y que yo como ciudadana sí veo ese efecto es que se han fortalecido nuevos medios, ¿no? Ahora vamos a hablar también del presupuesto y de cómo se distribuye, pero hay muchos medios pequeños, se fortalecieron canales de YouTube, entonces hay muchas más fuentes de información, ¿no? Ahora creció SDP, sin embargo, varias sin línea, ¿no? Varios medios que están creciendo y que antes no existían en el panorama de medios de nuestro país. Y bueno, ahora vamos al segundo quiebre que planteo, que es el del tema del presupuesto, ¿no? Entonces, para empezar, y lo más importante es que el presupuesto bajó significativamente. Entonces, en el segundo año de Enrique Peña Nieto se gastaron 11,398 millones de pesos en comunicación social que se distribuía a los medios de comunicación. Y ahora tenemos que en el 2020, el segundo año de la gestión de Andrés Manuel, se gastaron 2,248. O sea, esto es, pues sí, es una fracción muy pequeña de lo que se gastaba con Peña Nieto. Y por supuesto que esto genera un quiebre y genera también un descontento de los medios de comunicación que estaban acostumbrados a vivir de este presupuesto y a los contratos, ¿no? Entonces, hay este quiebre, ¿no? También que además se privilegian diferentes medios, ahorita vamos a ver eso. Y más allá de este cambio del presupuesto, también hay un cambio que me parece muy interesante en las giras que hacía el presidente, porque vemos, no sé si lo recuerden, pero con Peña Nieto hacía estas giras por todo el mundo en su avión carísimo y y entonces los periodistas viajaban con él a Europa. eh, el gobierno les pagaba el hospedaje y entonces acompañaban en estas giras muy elegantes. Y ahora pues el presidente viaja en avión comercial, los periodistas tienen que pagarse ellos el transporte, muchas veces viaja por tierra, ¿no? Entonces tienen que viajar en autobús y pues generalmente ya no vemos estas giras al extranjero, de hecho ya no las vemos para nada y entonces pues también hay este quiebre, ¿no? De estos lujos que tenían durante el gobierno de Peña Nieto y pues anteriormente. Y bueno, está el tema de, de los medios de comunicación y cómo se distribuyen. Esta fuente es de Fundar, es un análisis que hace Fundar sobre este tema. Y entonces, bueno, vemos a los medios tradicionales que siguen concentrando alguna parte importante del presupuesto, pero ya no es para nada las cantidades que tenían anteriormente, como ya vimos, ¿no? Y algo que me parece, está La Jornada en tercer lugar, pero algo que me parece muy interesante es que el 50% del presupuesto lo concentran 450 medios. O sea, el 50% del presupuesto no se va a los medios tradicionales, sino se diversifica en muchos otros, ¿no? Entonces creo que esto también, como les decía, es otra parte, ¿no? Los medios tradicionales ya no concentran la mayoría del presupuesto. Hay este apoyo a otros medios chiquitos, a medios locales, a medios independientes. Entonces esto pues también genera una nueva dinámica y un nuevo espacio de medios que está profundamente pues afectado por la manera en la que el presupuesto se distribuye ahora en la cuarta transformación en temas de comunicación social. Ahora, ¿esto qué consecuencias ha tenido en la relación del gobierno con los medios de comunicación? Y ahí es lo que hablaba al principio, ¿no? De un choque que existe entre estas dos partes. Lo que es cierto es que, como ya les decía, el hecho de que la mañanera exista, pues hace que el tema de la cuarta transformación y los temas que el presidente plantea en la agenda son los que dominan en la agenda mediática todos los días, pero lo que es cierto es que los medios o la mayor parte de la cobertura que se hace en los medios es sobre la cuarta transformación y es negativa. Entonces, estaba yo leyendo unos datos que el presidente planteó, no los puse en la presentación, pero me parece que es una cobertura
del 60% más o menos sobre la 4T, y a su vez ese es el 60% es negativo, ¿no? Entonces la mayor parte de lo que se habla es negativo. Creo que esto nos habla de que hay pues una gran libertad de expresión, ¿no? Porque anteriormente, o sea, el simple hecho de que haya la posibilidad de criticar y de criticar al gobierno, de criticar al presidente, nos habla de un cambio con lo que había existido anteriormente. Y pero hay un problema, ¿no? Que es que lo principal, el principal problema que yo observo con los medios tradicionales y con esta crítica o esta prácticamente guerra que le han declarado al presidente, es que muchas veces está basada y busca la desinformación y no está sustentada, ¿no? Entonces creo que hay un ejemplo que me parece a mí muy impresionante, que fue con Javier Alatorre al principio de la crisis del COVID en abril de 2020, cuando Javier Alatorre sale en un noticiero y dice: no hagan caso de ninguna de las recomendaciones que hace Gatell en su conferencia, ¿no? Entonces, esto tiene el claro objetivo de deslegitimar, pero también es muy peligroso, fue muy peligroso en su momento, porque pues la gente, estábamos en una crisis sanitaria y era necesario obedecer justamente estas medidas, y sale una figura que tiene pues un alcance nacional a decir que no hay que hacer caso de estos, ¿no? Entonces, se ocurren estas desinformaciones, y hay dos casos que también que me parece muy grave y que quisiera hablar, que son las narrativas que se han construido, ¿no? Que ya van más allá de un comentario, sino que son narrativas que se empiezan a construir eh, tanto en redes sociales como en medios de comunicación importantes, con periodistas importantes, como con políticos de la oposición. Entonces se crea una articulación que está basada en mentiras, ¿no? Hay dos casos que me parece muy importante, es el caso de los niños con cáncer. Y este caso era muy grave, el doctor Gatell lo mencionó varias veces y lo lincharon prácticamente por acusar de este caso, pero es muy grave, ¿no? Porque en realidad eran unos cuantos niños que no tenían medicinas, y la narrativa era que en México no había medicinas para los niños con cáncer. Y además el presidente explicó por qué esos niños no tenían medicinas, que era un problema de desabasto y que se iba a ir solucionando. Pero la narrativa en estos tres espacios, en redes, en medios de comunicación y en el nivel político, era que no había medicinas para los niños con cáncer, y se dio esta, esta, esta narrativa, ¿no? Entonces, hay otro caso que es el que está ocurriendo ahora en este momento, que es el de el narcogobierno, ¿no? Y entonces yo empecé a verlo hace unos cuantos meses, a raíz, por ejemplo, de esto que ocurrió en Badiraguato, que el presidente iba en una gira y los periodistas no pudieron pasar, y el presidente, porque había un retén de los narcos, y el presidente sí pudo pasar, ¿no? Y a partir de ahí, pero ya es una narrativa que se viene construyendo desde hace un rato, y que justamente lo que busca es posicionar la idea de que Andrés Manuel está aliado con los narcos. Entonces, hoy me metí a la Universal y hay 2 o 3 notas que hablan de eso, de diferentes columnistas, pero así ha sido, ya tiene un rato que así ha sido el posicionamiento del tema del narcogobierno en los medios de comunicación. Entonces, el día de ayer salió un estudio muy interesante de ese programa que está en la diapositiva, el programa de estudios sobre democracia, justicia y sociedad, me parece que ese es el nombre. Ahí les puse el tweet, no sé si después les van a compartir la presentación, pero es un hilo de Twitter donde se hace una investigación exhaustiva de lo que está sucediendo y de cómo funcionan estas dinámicas. Entonces, en esa investigación que hace este programa de la UNAM, se explica claramente cómo se generan primero bots y en redes sociales, y se empieza a plantear el tema del narcogobierno a través de las redes sociales, de bots, de cuentas alternas, y ahí plantean, ¿no?, los horarios y quiénes lo hacen. Pero como ya les decía, después también salen el tema de los analistas y de los medios de comunicación, que empiezan también a retomar al mismo tiempo que las redes sociales estos temas. Y luego los políticos de oposición, como Lili Telles, al que les dan espacio estos medios de comunicación. Entonces se empieza a crear como una dinámica que está claramente coordinada entre estos tres grupos, o entre estas tres esferas, por así decirlo, que empiezan a construir una narrativa que empieza a llegarle a las personas y que empieza
a permear en el discurso público cuando es una narrativa que no tiene ningún sustento, no está probada, ¿no? Y ese es el problema de estos medios de comunicación que muchas veces se oponen al presidente y por qué los critica, porque no tienen ningún sustento, ¿no? Este tema del narcogobierno no tiene ningún sustento, pero está ahí, todos los días están repitiendo esta misma narrativa, ¿no? Entonces se basa en falacias, en exageración y no tiene ninguna evidencia. Y bueno, pues este es uno de los problemas que hay sobre este tema y que está claramente pues coordinado y que pues sin tener ninguna evidencia ni estar basado en ningún hecho, pues solo dificultan el debate democrático y el diálogo democrático. Entonces, bueno, el gobierno ha desarrollado algunas herramientas y la mañanera sirve justamente para poder desmentir este tipo de discursos, ¿no? Ahí fue donde compartieron este tweet sobre cómo están haciendo esta narrativa y también tiene este espacio, ¿no? Donde se desmienten, no me acuerdo el título, pero donde se desmienten las mentiras cada semana que salen en los medios. Y bueno, aquí puse esta frase, ¿no? De Andrés Manuel sobre la libertad de expresión, que nunca se va a restringir la libertad de expresión, no va a haber censura ni persecución y pues se va a garantizar la libertad de ideas. No la puedo yo ver muy bien, pero es una frase que me pareció muy buena sobre justamente la postura de Andrés Manuel. Lo que es cierto y creo que es la principal polémica o de donde se han agarrado es la desacreditación que hace Andrés Manuel muchas veces de algunos medios de comunicación. Y entonces los periodistas dicen que se agarran de ahí para decir que desacredita a la prensa. Pero realmente lo que sucede es que justamente, como hablaba al principio, pues desacredita esos medios de comunicación que están controlados por intereses económicos y que justamente hacen lo que hablaba hace un momento, ¿no? Pero lo que es cierto es que a pesar de toda esa... que no sé por qué están saliendo como rayitas verdes en la pantalla. Pero bueno, el tema es que nunca, o sea, en este momento no ha habido No ningún sé qué pasó. caso de, no importa, no ha habido ningún caso de censura y no ha habido ningún caso de que algún periodista haya sido censurado, como lo vimos el sexenio pasado con Aristegui, ¿no? Que fue un caso muy obvio de censura y en México y con Andrés Manuel no hemos visto nada de esto, a pesar de que las críticas al gobierno son constantes y frecuentes, ¿no? Todo el tiempo. Entonces, lo que es cierto yo lo veía cuando estaba leyendo, es un artículo que dice que Andrés Manuel era sobre el Washington Post y decía que Andrés Manuel había logrado que los medios no fueran creíbles y les había quitado credibilidad. Entonces ahí mencionan una encuesta que el 69% de los mexicanos cree que los periodistas y reporteros tratan de engañar a las personas a través de exageraciones o declaraciones. Y el 71% piensa que la mayoría de los medios de comunicación están más preocupados por respaldar alguna ideología u opinión política que informar al público. Entonces, el artículo del Washington Post le echaba la culpa a Andrés Manuel, pero eso es completamente erróneo. O sea, vemos que sistemáticamente y históricamente los medios de comunicación se han dedicado a hacer eso, ¿no? Entonces, ahora con Andrés Manuel que tenemos la posibilidad de contrastar la fuente original todos los días y de que nos expliquen, entonces se vuelve más evidente las mentiras que estaban recurriendo los medios de comunicación, ¿no? Pero para nada es culpa de Andrés Manuel que la población se sienta así, sino de medios de comunicación que históricamente no han podido ejercer el periodismo de manera responsable, ¿no? Y como les decía, no estoy generalizando, pero pues es cierto que sobre todo los medios masivos han caído en este tipo de prácticas. Y bueno, la nueva narrativa que surge también en los medios de comunicación y que me parece muy importante retomar. Bueno, antes de esto quería mencionar que me parece importante que el gobierno de Andrés Manuel hace poco
propuso brindar seguridad social a todos los periodistas independientes, ¿no? Esto también es un gran avance para el periodismo en nuestro país, porque cualquier periodista que no pertenece a un conglomerado grande o a una empresa grande, ahora va a poder recibir seguridad social y se va a hacer con el 25% del presupuesto destinado a la publicidad gubernamental. Entonces, de ahí van a tomar para ahora dar seguridad social a los periodistas independientes, que va a cubrir enfermedades, maternidad, riesgos de trabajo, incapacidad, invalidez y un retiro para la vejez. Entonces, bueno, me parece un logro muy importante que también refleja, ¿no? La oposición de Andrés Manuel con los medios de comunicación y con el poder rescatar a los periodistas independientes, ¿no? Entonces, bueno, una de las críticas que se hacen también infundadas al gobierno de Andrés Manuel y la que yo quiero centrarme para poder ir concluyendo es el tema de los periodistas asesinados. Entonces, mucha crítica ha habido con el gobierno de Andrés Manuel que se dice, o la derecha dice, que por sus comentarios se asesinan más periodistas en México. Y entonces un tema que había sido bastante, pues que no había estado en el centro de la conversación cuando debía haberlo estado históricamente, era el tema de los periodistas asesinados. Y entonces con Andrés Manuel toma un papel importante este tema, pero diciendo que es por sus comentarios y por la manera en la que él se ha enfrentado a la prensa. Lo que es cierto, y esto es completamente falso, y yo aquí quería mostrar como algunos datos, ¿no? El tema de los asesinatos de periodistas en México tiene que ver con lógicas locales, ¿no? Y ya, como vemos aquí en la gráfica, se incrementa sustancialmente desde el inicio de la guerra contra el narco de Calderón, y tiene que ver con temas de narcotráfico y temas políticos locales, ¿no? Fundamentalmente es el tema. Se trata de, pues sí, de muchas veces narcotraficantes o fuerzas del crimen local que atacan a la prensa por salir a decir ciertas cosas o investigar ciertos temas. Y esa es una dinámica que claramente es necesario corregir y que pues vemos la tendencia, y la tendencia fue la misma Calderón con Peña Nieto, y desgraciadamente con Andrés Manuel la tendencia es similar, pero no es un caso que se haya agudizado porque Andrés Manuel haya dicho o hecho ciertas cosas. Es un tema que tiene que ver más con la lógica de violencia que inició en el 2006 con la guerra contra el narco, ¿no? Entonces aquí traigo más datos. Aquí podemos ver lo que mencionaba, el número de periodistas asesinados desde 2008. El año más bajo ha sido 2013 con 4, y el año más alto 2017. El sexenio de Andrés Manuel, bueno, ahí está la gráfica. Digo, pues vemos que a pesar de que en la gráfica se ve picos, no hay una variación, ¿no? Estamos entre los 8 y los 10, 11 periodistas asesinados al año, lo cual es un número muy alto, pero como mencionaba, no es una tendencia que se acrecentara con el gobierno de Andrés Manuel. Aquí también este dato lo sacan mucho o lo utilizan mucho, que es la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa, que es realizada por Reporteros Sin Fronteras, ¿no? Entonces también se ha retomado mucho este tema. Y aquí de nuevo, ¿no? Vemos la puntuación que saca Reporteros Sin Fronteras, es similar desde 2013 y hasta 2021. Antes no, porque tenían una metodología diferente. Entonces, pues México sí es un país que es peligroso para ejercer el periodismo, sin duda, pero lo es desde hace muchos años. Y entonces, y vemos aquí, por ejemplo, el lugar que ocupa México también se mantiene bastante estable. Y en el 2022 vemos que baja, ¿no? Y entonces ahora México ocupa un lugar más seguro, por así decirlo, pero es porque cambia la metodología en el 2020. Pero generalmente pues vemos que desde el 153 al 143, y ahí va en algunos casos, pues de hecho casi va bajando, ¿no? El lugar que ocupa México
en esta lista. Entre más bajo es entre más alto es más peligroso y entre más bajo es menos peligroso. Y la puntuación entre más alta es menos peligrosa y entre más baja es más peligrosa. Por ejemplo, Noruega, para ponerles un ejemplo, tiene 92.95 de puntuación. México tiene en el último año 53.29, antes de, 47.52. Y después Corea del Norte, que sería el más peligroso y el que menos libertad de prensa tiene y el que más mal está, tiene 13.62. Entonces, pues, más o menos en esos rangos estamos, pero de nuevo, como podemos ver, no hay un cambio significativo por el gobierno de Andrés Manuel, ¿no? Las condiciones son iguales. Hay un dato que también están diciendo mucho de esta misma encuesta, que es que México es el segundo país más inseguro para ejercer el periodismo, que no está en guerra, ¿no? Segundo país que no está en guerra, más inseguro para ejercer el periodismo. Este dato es muy difícil de comparar o de analizar porque, como les mencionaba, en el 2022 cambió la metodología del análisis y entonces es la primera vez que se hace este dato, ¿no? Entonces salieron varias noticias diciendo, no, es que México por primera vez es el segundo país más peligroso para ejercer el periodismo. No podemos saber si es por primera vez o no, porque es la primera vez que se genera este dato. Entonces, pues habría que, o sea, no se puede comparar con periodos anteriores, pero las otras cifras sí se pueden comparar y no hay un cambio significativo del gobierno de Andrés Manuel. Y ahora, pues, ¿qué pendientes tiene el gobierno y que espero que pueda resolver o si no se quedan para el siguiente gobierno en esta materia? El primero es el mecanismo de protección a periodistas y defensores de los derechos humanos. Este es un mecanismo que surgió me parece que en la administración anterior, pero tiene muchas fallas y ha demostrado tener muchas fallas porque es un mecanismo que es muy burocrático y que es muy lento, por lo tanto, y que, pues sí, no ha logrado proteger a los periodistas. Las medidas de protección que les dan también muchas veces no son muy efectivas y entonces no se ha logrado la protección que se busca o que se buscaría que hubiera. Entonces se está proponiendo ya, bueno, desde el inicio del sexenio se ha propuesto una reforma a este mecanismo y que me parece que ahora se ve la viabilidad de que avance más, pero bueno, es sin duda un tema fundamental este mecanismo de protección, la necesidad de reformarlo y hacerlo útil y efectivo para los periodistas. Y bueno, la Ley General de Comunicación Social, que es otro tema muy importante porque ahora esa ley se hizo con Peña Nieto, pero después se impugnó. Y la Corte sacó sacó una sentencia que tenía muchísimas observaciones a la ley. Y entonces es necesario reajustar la ley porque pues no incluye los criterios de asignación, no incluye no fija un tope presupuestal que el gobierno puede asignar a comunicación social, tiene muchos vacíos que es necesario pues llenar para que el gobierno tenga un marco de actuación para regular el tema de la comunicación social. La realidad es que no, ya existen dos iniciativas, es un tema muy, muy complejo el cómo se regulan, pero es una de las principales demandas también de las organizaciones de periodistas y como artículo 19 o Fundaro, así que, bueno, tienen sus cosas, pero sí es necesaria esta ley para poder crear un marco que regule. Ahorita me parece que se regulan por un reglamento que sacó el gobierno de Andrés Manuel, pero es necesaria la ley, sobre todo que cuando se vayan o cuando llegue algún otro gobierno, pues es necesario que exista un marco que pueda controlarlo y que mejor que que sea la Cuarta Transformación la que pueda emitir este marco regulatorio.
Como ya les mencionaba, hay 2 iniciativas, en puerta, las 2 de Morena, una de Pablo Amícar y otra del coordinador Ignacio Mier. Y bueno, pues nada más es cuestión de que se analicen y pueda, yo supongo que muy pronto, pues pasar a discusión este tema. Y eso sería, todo por mi parte y pues muchas gracias. Muchas gracias, Ceci. Ay, nos ayudas a... Ándale, perfecto. This will stop. Ok, perfecto. Muy bien. Vamos a leer los comentarios que dejan aquí en el chat para después darle, bueno, vaya, son comentarios para que después las personas que quieran preguntar en el micrófono, pues también lo puedan hacer. Entonces dice Urián Michel Ramón Miñón. Muy buenas tardes a todas y a todos. Me tocó fuera de casa, trataré de estar el mayor tiempo que la conexión me permita. Dice Maricel Hernández. Alrededor de este tema es preocupante escuchar a Anabel Hernández hablar con mucha seguridad sobre la intromisión del narco en el gobierno. Ella ha sido siempre una reportera de investigación. ¿Qué hacer para que podamos saber si lo que leemos es verídico? Y también dice que es preocupante que siga subiendo el número de periodistas asesinados, dice Maricel Hernández. Y Deisita Narváez dice, excelente tema. Sin duda, cuando salimos a campo y tenemos la oportunidad de platicar con los comités de defensa de la 4T, es lo que les comentamos. Informamos sobre la guerra mediática de desinformación que hay en los medios, que están siendo afectados y que les quitaron los privilegios que otros gobiernos de manera incorrecta fomentaron. Saludos desde Palenque, Chiapas. Y bueno, tiene la mano levantada nuestro compañero David. Si gustas formular tu intervención o pregunta, compañero. Sí, muchas gracias. Hola, felicidades, muy interesante la exposición. Yo 2 preguntas rápido. Una, lo que identifico yo es que ya, sobre todo en las últimas fechas, digamos los últimos 5 años incluso, la lucha ya no es tanto por una narrativa del sentido, sino es más orientada por lógicas de la identidad y de las identificaciones, ¿no? Dicho en términos más coloquiales, o sea, ya no me importa tanto investigar si el contexto, que si la historia, que si los datos, ¿no? Me interesa que yo me identifico con un rasgo, por ejemplo, de un derechista, ¿no? Por ejemplo, porque es fifí, yo soy aspiracionista fifí, entonces pues ya me caía bien y todo lo que venga de la 4T está mal. Y eso es una dinámica que tristemente pues se empalma muy bien con la lógica de las mismas redes, ¿no? Donde uno está consumiendo cosas de manera muy inmediata, ¿no? Uno no se clava como que investigar las fuentes, ¿no? Es como que ya mucho esfuerzo y pues ya nadie va a estar investigando más de 10 minutos en Google X, ¿no? Entonces, mi primera pregunta sería cómo ustedes están valorando esto, qué es lo que, o sea, primero más bien si ustedes ven esto también, y si es así, pues cuál sería la estrategia o el antídoto si es que existe. Y la segunda también sería más bien un insight, ¿no? Desde Europa, que a la 4T, en los registros de noticias que estamos haciendo, la crítica principal o una de las críticas principales sería el ataque a los periodistas, ¿no? Un poquito la narrativa que se tiene acá es que Andrés Manuel, pues en las mañaneras, pues como que agarra parejo, ¿no? Y a todos, y eso desafortunadamente empata muy bien con una narrativa previa que hay de que a los latinoamericanos se nos ve como, no sé, como periféricos y que estamos como en un subdesarrollo en todos los sentidos, ¿no? Entonces es natural pues que aquí haya dictadores y los ponen todos en la misma bolsa, ¿no? Bolsonaro, Andrés Manuel, Trump, ¿no? Como esos, ¿no? Salvajes. Entonces, también, ¿cómo han pensado ustedes eso? ¿Cuál sería, digamos, el posicionamiento hasta ese tipo de cuestionamientos también? Muchas gracias. Enrique de Berlín y después Igareda podrían completar la terna de preguntas. Adelante, compañero Enrique. Perdón, ¿me escuchan? Te escuchamos. Ah, disculpen, estoy desde mi teléfono y es un poco complicado operarlo. Bueno, coincido con David en la lectura de lo que los medios aquí en Alemania, cuando menos aquellos que yo he podido leer, ofrecen una visión pues distorsionada
parcial, fuera de contexto de la situación política en México. Y a mí me parece que sería muy difícil contrarrestarla, considerando que además no hay mucho interés, digamos, en el panorama político alemán, no hay mucho interés en Latinoamérica, ¿no? Es un grupo, digamos, minoritario dentro de los partidos que tienen algún vínculo, algún interés con Latinoamérica o en particular con México. Eh, los medios, los grandes medios no ofrecen una cobertura constante a lo que sucede allá, ¿no? Y son solamente algunos los que sí tienen una cobertura de ese tipo constante y tienen inclusive periodistas desplegados en el país, etcétera, como la Deutsche Welle, justamente, que es mencionada en el estudio de la UNAM. Me parece que hay en ese sector de personas, de instituciones, organizaciones, centros de investigación interesados en México y en Latinoamérica en general, hay una lectura que más o menos es coincidente, ¿no? con esas narrativas que han descrito. Y para mí el desafío es cómo contrarrestar estas narrativas, no en el gran escenario político amplio, ¿no? Sino más bien en aquellos sectores que podríamos decir que inclusive son progresistas, ¿no? Y que se deslindan del proceso y hacen críticas injustificadas y están jugando un rol de oposición, de hecho, desde el exterior, ¿no? Cómo incidir en los sectores progresistas, repito, que aquí hay y son muchos y muy importantes, ¿no? Pero que se encuentran distanciados, ¿no? Eso es para mí el desafío por la experiencia que he tenido de participación, que es de estos 3 años recientes, ¿no? En algunas organizaciones que han actuado en solidaridad con procesos en México, ¿no? Con procesos progresistas, etcétera, y que están operando pues como opositores realmente, opositores al proceso, ¿no? Sí, Gracias. compañero. Muchas gracias, compañero Enrique. Adelante, compañera Higareda, con su pregunta. Compañero, compañera Higareda. Perdón, ¿ahora sí ya me escuchan? Sí. Perdón. A mí, bueno, quería comentar rápidamente que todo este proceso de las fake news, las infodemias y todo que vivimos tan fuertemente en México, también se vive, y lo sabemos, o sea, es un fenómeno nuevo, no nuevo, pero que con las redes se ha vuelto de un tamaño inusual o muy grande. No solamente es en México, aquí en Alemania ha funcionado con el COVID, con la gente que está en contra de la vacuna, en fin. Creo que de alguna forma tenemos, o el mundo tiene que irse acostumbrando a vivir con esto, y en México no somos la excepción, por supuesto, de cómo contrarrestar estas narrativas. A mí lo que me preocupa es que, pues como usuarios o como activistas, pues podemos hacer muchos esfuerzos y serán siempre bien recibidos, organizarnos para contrarrestar a las granjas de bots
o lo que podamos hacer desde nuestros medios, pero particularmente me preocupa en la 4T. Creo que la 4T, por la situación que vive Notimex y todo esto, está coja de una parte importante que debería estar funcionando. Y entonces, en ese sentido, AMLO se vuelve toda la información o toda la fuente de información. Y qué bien, es una persona que tiene mucha credibilidad y todo, pero en un momento dado no va a estar AMLO y necesitaríamos tener esas otras herramientas. Y bueno, yo realmente, por un lado está Notimex con la situación de la huelga, por otro lado los medios con Genaro Villamil, yo esperaba otra cosa, esperaba realmente más crecimiento de qué iba a pasar ahí. Sí es cierto que han aparecido nuevos medios, que se les está dando oportunidad, muchos desde las redes, como los periodistas o como algo, pero eso es qué bien, porque eso es parte de la iniciativa privada con otro enfoque. Qué bien que se está balanceando un poco esto, pero desde la 4T misma, creo que sí le falta realmente una estrategia de comunicación social o de comunicación general, y que cuando no esté el garante de Andrés Manuel López Obrador, su credibilidad construida a través de 30 años, lo vamos a resentir muchísimo si no empezamos a pensar en algo. Pero que debe de funcionar desde la 4T. Es mi Gracias, inquietud. compañera. Adelante, Ceci. Pues creo que son varios puntos muy importantes que mencionan todos. Concuerdo con todos. El primero que mencionaban en los comentarios, ¿no? ¿Qué hacer para identificar qué fuentes? Yo creo que lo más sano, lo que uno puede hacer es siempre informarse de varios medios, ¿no? Entonces, mínimo leer 2 o 3 medios al día y comparar algunas de lo que se está diciendo, ¿no? Y generalmente, la verdad es que la mayor parte de la infodemia en la que participan los medios ocurre a través de las columnas de opinión. Entonces, creo que también uno puede ir ya mapeando, ¿no? Como sabemos que Loret comparte cierto tipo de contenido, sabemos de este otro periodista, a mí me gusta mucho uno que sale en el Universal, que es una columna de, de chismes, que se llama Salvador García Soto, pero ya sé que la mayoría de lo que dice ahí es falso, ¿no? Y lo leo ya teniendo como este criterio de que, bueno, voy a leerlo porque me parece entretenido, probablemente haya muchas mentiras. Pero creo que es el irse formando un criterio, ir revisando varios medios. Creo que eso es lo más importante, porque puede ser que haya alguna columna por ahí en Animal Político que valga la pena, hay alguna otra en Sin embargo, que valga la pena, y el hecho de contrastar diferentes opiniones, pues puede también servir mucho. Y claro, y la mañanera, ¿no? O sea, creo que en la mañanera uno puede, ahí siempre se desmienten muchas de las mentiras o se aclaran cosas, entonces puedes ir pues viendo, así creando un criterio. Creo que justamente la formación de estos criterios hacen falta mucho en México para poder combatir la infodemia. Y bueno, sí, lo que mencionaban el compañero, se me olvidó apuntar los nombres, pero bueno, sobre la polarización, ¿no? Y el tema de que pues ya la sociedad en todo el mundo está polarizada por el tema de las redes sociales y los algoritmos, ¿no? Que a eso le apuntan y que nos muestran los contenidos en todas las redes sociales, nos muestran los contenidos más polarizantes, y entonces se va creando un círculo vicioso en el que es mucho más atractivo compartir un tweet que polariza que compartir un tweet que informa, ¿no? Entonces también, pues creo que la única forma igual que anteriormente, la única forma de contrarrestar eso es estar conscientes de que eso es lo que hacen ciertas redes, de que eso es lo que hace Twitter o que hace YouTube, y que hay gente que se aprovecha de eso, ¿no? O sea, bueno, por lo menos yo ya sé más o menos que lo que comparte cierta activista de la 4T, pues va a tender a polarizar y no necesariamente informar. Entonces, pues no consumo tanto de eso. Si lo consumo, sé que lo está consumiendo por esa razón, y buscar, pues tener un abanico de fuentes de información de todos los espectros también para saber, y también para saber qué está diciendo la derecha. A mí
a mí me parece esto también muy importante, ¿no? Que siempre estar pues leyendo fuentes del otro lado, o sea, en este caso de la derecha, para saber qué dice o qué está diciendo, cuáles son sus argumentos y así también más o menos ir pudiendo entender hacia dónde están ellos dirigiendo la conversación. Entonces creo que la mayor cura para la infodemia es tener diferentes fuentes de información. Y bueno, lo que mencionaban de los medios y cómo también allá pues se le acusa de dictador en Europa, y hay diversos medios extranjeros que lo hacen. No me acuerdo al principio, bueno, fue el año pasado de la portada de The Economist, ¿no? Que salió esta portada que fue muy famosa y se hizo viral. Bueno, yo creo que hay que entender que el gobierno de Andrés Manuel está moviendo muchos intereses, no solo nacionales, como los que ya hablaba de los medios de comunicación, sino pues también internacionales. Y creo que eso es lo que explica muchas veces cómo los medios internacionales lo pintan como ya, o sea, y tergiversan la información para pintar al gobierno de Andrés Manuel como un dictador, porque pues muchas de las reformas que ha impulsado también afectan intereses no solo en México, sino en el resto del mundo, ¿no? Entonces creo que es muy importante tener eso en cuenta cuando vemos los medios internacionales. Y bueno, lo que mencionaban sobre los grupos progresistas, yo creo que ese es un problema y que es grave y que ha pasado también en México. No creo que esa base social sea que en la campaña de 2018 estuvo con la Cuarta Transformación, se ha perdido por diversos discursos que no, pues que me parece que son muy maniqueos, ¿no? Pero pues sí, la base progresista también en México ya no es parte del gobierno, ya no está con el gobierno, no creo que solo sea un fenómeno de Europa, pero porque también hay esta desinformación de muchos temas, o creo que no necesariamente en este caso sé si es desinformación, sino que solo se ve un lado de la fotografía, por así decirlo, ¿no? Entonces se ve desde una perspectiva única y no se puede ver como el otro lado, como en el Tren Maya, ¿no? Por ejemplo, creo que ese es un caso paradigmático en el que los ambientalistas, que son como progresistas, están en contra y entonces critican al Tren Maya desde un solo lado, ¿no? Porque no ven la falta también de desarrollo que hay en el sureste, la falta de transporte, la falta de comunicación, y que este medio, el Tren Maya, va a servir para transportar a comunidades que pues que no se pueden mover por la falta de infraestructura, ¿no? Y entonces desde una perspectiva, pues quizá la verdad muy privilegiada, critican al Tren Maya, ¿no? Entonces creo que esto es lo que ha pasado en varios casos de, pues, el tema con los grupos progresistas. Y pues creo que pues sí hay que tener el debate con ellos. Creo que ahí no hay más que tener los debates y entrarle al debate para eso, pero la verdad es algo que también sucede en México, y creo que sí es una de las de uno de los desafíos que tenemos. Y bueno, me parece muy interesante también lo que decía Higareda, que yo creo que ahí la solución sería fortalecer a los medios estatales, ¿no? Que creo que ya se está empezando a hacer y hay una política para poder fortalecer los medios de comunicación del Estado. Pienso también, por ejemplo, en el modelo que se lleva a cabo en la Ciudad de México, que está haciendo muchas cosas diferentes, Claudia Sheinbaum, y una de ellas es fortalecer el Capital 21, que es el canal del gobierno, y ha implementado mucha nueva programación, y está intentando pues darle un giro para fortalecer justamente otro tipo de medios que no sean solo la mañanera. Sin embargo, yo creo que la verdad es que la práctica de la mañanera es muy efectiva y definitivamente va a perdurar en otros sexenios, pero sí, como tú dices, el tema de la credibilidad de Andrés Manuel pues es única, ¿no? Y creo que pues sí será un reto para el siguiente presidente o presidenta. Pero bueno, creo que el tema de fortalecer los medios estatales es también muy importante.
¿Alguna otra participación, compañeras, compañeros? Pregunta. Tania, David, de nuevo. Carmen, ahí están las tres, en ese orden. Listo. Bueno, yo un comentario. David preguntaba qué antídoto puede haber a toda esta problemática. No estamos de acuerdo en que si tú te metes a internet con la pregunta ¿la Tierra es plana? Vas a confirmar que la Tierra es plana, ¿no? O sea, cualquier argumento que quieras buscar lo vas a confirmar y por eso estamos tan polarizados. No sé qué se puede hacer. Creo que a escalas pequeñas el movimiento tiene, desde luego, una importancia muy grande porque estas vinculaciones, estas charlas hacen que estemos completamente politizados y sepamos leer las noticias. Las sabemos contrastar la gente que está aquí. ¿Cómo se puede hacer a nivel nación? Porque venimos de muchas generaciones de prender la televisión y es una basura. Entonces, ahí es donde yo creo que el Instituto de Formación Política tiene como, podría jugar un rol muy importante haciendo con lo que se tiene, las redes sociales, esa labor no solamente para los cuadros y para formar políticos, sino para educar a la sociedad. O sea, Andrés está haciendo un trabajo muy grande en las mañanas, pero no somos todos los que vemos la mañanera. ¿Cómo vamos a hacer para politizar a todas esas personas que no tienen tiempo? No, a veces no es falta de gana, o sea, no es que no tengan ganas de interesarse por la mañanera, es que a veces, pues mucha gente se tiene que salir de su casa a las 5 de la mañana, regresan a las 10 de la noche, muy cansados, y entonces de lo que se alimentan es de la hegemonía en la prensa, ¿no? El radio en el taxi, el radio en el pecero. Entonces ahí es en donde yo creo que el instituto tendría pues que hacer también una labor para educar a la población y los activistas lo que tendremos que hacer también a lo mejor sería apoyar a todos esos canales alternativos, por así decirlo, simplemente económicamente, porque no hay otra opción. El dinero es lo que marca el rating. Ya ni siquiera es la calidad de los programas, es el dinero lo que marca el rating. Y como ellos no están recibiendo dinero del gobierno, pues a lo mejor la respuesta sea esa, simplemente aportar, no sé, es una idea. Adelante, compañero David. Ah, no es David Montaño, es otro David. Ah, sí, soy el mismo. Perdón. Cambiaste de ángulo, creo. Adelante, compañero. Me pasé a la cocina. Sí, sí, mi pregunta del cómo, yo creo que no hay un cómo único, ¿no? Está mucho en función de las latitudes y las geografías y los tiempos, ¿no? Definitivamente. Y la capacidad organizativa que vayamos generando cada uno desde nuestro contexto. Sin embargo, lo que sí veo es el problema, por ejemplo, aquí en Suecia, de la gente de origen musulmán que vota por la extrema derecha, por el partido racista. ¿Por qué? Pues porque dice que prohíbe el matrimonio entre hombres. Dice, bueno, sí, me tratan como animal, bueno, sí, me descalifican, etcétera. Pero bueno, están en contra de que voten las mujeres y pues Alá está de acuerdo en eso, ¿no? Alá le da like a eso, entonces yo voto por la derecha. Y después del socialdemócrata en Suecia, el partido racista tiene el 16%. O sea, es brutal. Estamos así como en una situación de riesgo. Usted recuerda lo que le pasó a Lula, ¿no? Sube la condición de vida de clases muy populares, ¿no? Clases muy marginadas. Y luego, ¿qué pasa? Pues que luego votan por otra cosa, ¿no? Argentina es lo mismo, etcétera. Tenemos muchos casos donde creo que al punto que quiero llegar es donde la gente vota en contra de sus propios intereses materiales, ¿no? Si no leyó a Marx, no sigue sus condiciones de ley objetiva, entonces, pues, ¿cómo le hacemos, no? Porque te ponen el meme fácil, ¿no? Te ponen a la figura carismática. Creo que en México somos afortunados porque yo no veo figuras carismáticas en la derecha, ¿no? Son todos bastante impresentables, ¿no? Pero imagínense que de repente hubiera, ¿no? O que de repente sincronizan con el odio que está intrínseco en cada uno de nosotros y encuentran en las mañaneras el objeto donde descargar el odio y ya te identificaste y le puedes dar vuelta a eso. O sea, ese es un fenómeno que yo veo, ¿no? Entonces, más bien mi pregunta es un poquito eso, ¿no? Si ustedes también identifican ese riesgo, o sea, el riesgo de que la gente no vaya a leer sus 3 artículos, ¿no? Mínimo,
¿no? Que es lo mínimo indispensable, que no busque las fuentes, sino que caiga en la identificación fácil de Instagram, de Snapchat, de Facebook, de lo que sea, y de repente vaya en contra de la razón, del sentido, de la historia, ¿no? Y de este esfuerzo tan pedagógico y tan exitoso y tan extraordinario, ¿no? Que está haciendo nuestro presidente. Yo creo que esa era mi pregunta. Adelante, compañera Carmen. Y preguntarle muy rápido, perdón, Carmen, a Ceci, si podemos introducir también a Enrique Berlín a esta ronda, a esta segunda ronda. Si tienes problema con eso, ¿no? Adelante. Ok, entonces Carmen y después Enrique. Gracias. Mire, nada más mencionar algunos detalles. Decían los compañeros que están en Europa que allá tienen una visión distorsionada de Andrés Manuel y su información, pero también aquí, como lo dijo la otra compañera, y esto se ha convertido en un problema de la época actual con tantas redes sociales, con tanta información y con tanta desinformación. Desafortunadamente yo pienso que esto, la derecha está haciendo una estrategia tan fina porque tiene los recursos, que en cierta manera, yo a mi parecer, está desgastando un poco a Andrés Manuel. Yo soy muy asidua a las mañaneras, pero de verdad hay días que me resulta un poco molesto el que hable tanto, por ejemplo, de Loret. Ya le bajó un poquito a Dóriga. Y de Reforma. Nada más una, dos cuartillas por... Entonces, creo que esta es una tarea que tenemos todos los que tenemos confianza en esta transformación. Es una tarea de a pie, es una tarea de contracorriente. Ya por ahí en un comentario la compañera Teisita decía que ella ha ido a los comités de base y ya ha dado la información verídica, real, porque toda la información tenemos que reflexionarla, analizarla. Y aún así venga de Andrés Manuel, tenemos que analizarla y reflexionarla. Y desafortunadamente, como les decía yo, que para la derecha esta desinformación, estas redes, estos bots, esa ha sido una estrategia que le ha resultado. Pero al mismo tiempo, vemos otro resultado muy curioso. Aquí en México, los que estamos en México, en las últimas elecciones de hace 1 o 2 semanas, vimos, bueno, hay que meter el tema, que en los estados que se votó, ganó en varios estados Morena. Y eso también nos refleja otro panorama de que a pesar de la desinformación, de que diariamente más violencia, porque la hay, y se le atribuye a la 4T, a pesar de eso, todavía la gente confía en esta transformación. Eso era todo, compañeros. Gracias. Veo que el compañero Enrique, Enrique sí, aquí está. Adelante, compañero. Muchas gracias. Rápidamente, quisiera manifestar mi interés en el grupo de observación del Observatorio de Noticias que entiendo opera para monitorear medios en Europa. Y me gustaría, bueno, integrarme y hacer algunas propuestas ahí. Quizás puedan mencionar durante la reunión cuándo se reúnen y, bueno, si acaso hay posibilidad de comunicarse directamente con quien coordina o quienes coordinen, ¿no? Muchas gracias. Bueno, contestarte, compañero Enrique, aprovechando para hacer nuestro comercial. Sí, este ciclo de conferencias, conversatorios, de charlas respecto a los medios de comunicación y las redes, cómo sucede la política, se llama La política en los medios de comunicación y las redes sociales, ya me estaba haciendo bolas. Tiene como intención que después de estas discusiones pueda ya echarse a andar con herramientas teóricas y prácticas el Observatorio de Medios Internacionales de Comunicación, que también está pues
bajo la colaboración de este Círculo de Estudios y Debate y de la Coordinación Internacional del Instituto Nacional de Formación Política. Entonces, voy a dejarles aquí el correo, igual se los puedo decir, es INFP-coordinación, INFP-formación internacional @morena.si. Ahí pueden ustedes mandar un correo para que se les facilite la información. Ahora bien, si están al pendiente de estas reuniones, pues son en estas reuniones en donde se van a trabajar los asuntos relativos al observatorio. Entonces, si ya tiene, aquí ya Diana nos compartió el correo, INFP-formación internacional @morena. Sí, escribiendo ahí o bien estando pendiente de la convocatoria a estas reuniones, pues de ambas maneras puedes enterarte del trabajo en el observatorio. Y en estas reuniones pues vamos a estar informando también sobre los siguientes pasos en este proyecto práctico, ¿no? Y bueno, perdón por robarte la palabra, Ceci, adelante. Pues brevemente hay un tema que no lo mencioné en la presentación, pero es importante también, porque ahí creo que es un como vacío, o sea, como en qué espacio cabe, no lo sé todavía, pero sí estoy segura de que va a ser clave en las siguientes elecciones y que es un arma que la derecha utiliza y que nosotros también deberíamos empezar a utilizar, o bueno, ya se utiliza bastante, que es el tema del WhatsApp. O sea, creo que en WhatsApp también es donde mucha de esta desinformación llega y donde muchos mensajes confusos se esparcen por WhatsApp y la derecha lo tiene muy claro, ¿no? Y lo hace muy bien y me parece que sirvió mucho en las elecciones del 21 en la Ciudad de México para meter miedo, pero nosotros también podríamos comenzar a difundir a través de WhatsApp, ¿no? Estoy en varios grupos de chat y me llegan ahí, por ejemplo, muchas cosas de videos que hace la Secretaría General del partido, ¿no? Y así en varios lados, pero creo que el poder utilizar esa herramienta para difundir ciertos contenidos que la gente pueda accesar rápidamente a su teléfono, creo que también son una solución para lo que plantea, por ejemplo, Tania, ¿no? De que vas en el transporte y se vuelve muy fácil leer lo que está en WhatsApp o abrir el vínculo que te mandaron en WhatsApp. Entonces creo que también esta es una herramienta en el futuro, ¿no? Para comunicar y para hacer más accesible cierta información, que además ya la derecha la utiliza muchísimo. Entonces creo que también por ahí podremos explorar y claro, ¿no? Pues el tema de quien tenga la posibilidad de apoyar medios, como ya decía en la presentación, el gobierno sí está apoyando a medios independientes, pero sí es necesario pues apoyarlos aún más y sobre todo difundirlos, ¿no? Creo que también que sean más conocidos. Bueno, de los que hablaban sobre la difusión que hace el partido, que también me parece que era Tania, creo que el caso de la reforma eléctrica, y Carmen, el caso de la reforma eléctrica fue un caso exitoso, ¿no? Porque se utilizó a los diputados de Morena para hacer más de 300 asambleas en todo el país y justamente previniendo, ¿no? La desinformación que podría haber y el tema que era muy complejo, el tema de la reforma eléctrica y que era la verdad muy difícil de entender para cualquiera que no fuera experto en energía, ¿no? Y creo que al final de cuentas estas asambleas lograron una movilización, que era lo que se buscaba, pero también informar. Y al final de cuentas, al momento que llegó el debate, había gran parte de la sociedad que estaba enterada de lo que era la reforma eléctrica y de manera y bastante pues sí, con fuentes bastante certeras. Entonces creo que el caso de la reforma eléctrica fue un caso de éxito, que obviamente no se puede hacer para todos los temas, pero claro que este modelo de asambleas y de estar comunicando con la sociedad a pequeña escala, si se replica en muchos casos, puede ser definitivamente exitoso. Y ya, pues por último, lo que mencionaba David, yo creo que en México, eso que tú mencionas, se vive con el tema del aspiracionismo, ¿no? Como lo que menciona el presidente de los aspiracionistas, pero es cierto, muchas personas quizá como eh, de una clase social media baja o baja por el tema de aspirar
una clase social más alta votan o tienen cierta afinidad, ¿no? Yo conocí a una persona que me decía, no, es que los fresas votan por el PAN, ¿no? Entonces como, pues yo quiero ser fresa, ¿no? Si no, o sea, los pobres votan por Morena, ¿no? Entonces yo prefiero votar por el PAN, porque soy fresa, ¿no? Pero al final de cuentas, claramente, pues a ella se hubiera visto mucho más beneficiada con votar por Morena, ¿no? Creo que esto es lo que menciona el presidente mucho, pero claro que es una contradicción y entiendo lo que dices y lo platicaba con amigas, ¿no? O sea, a medida que funcionen los programas sociales y que se vaya engrosando la clase media, más personas van a tener este pensamiento, ¿no? El pensamiento, pues el pensamiento aspiracionista que como respuesta pues votaría en contra de Morena o del proyecto de Morena. Entonces creo que también hay que trabajar en esos sectores de una manera diferente o quizá en la misma, pero no hay que, también hay que trabajar con ellos, también hay que generar nuevas identidades, ¿no? O sea, la identidad se tiene que ir transformando y también tiene que ser más incluyente, ¿no? Entonces, porque pues si no, podemos llegar al punto en el que eso suceda. Entonces, bueno, creo que estoy de acuerdo con lo que mencionas y es muy interesante. Pues muchas gracias, compañeras, compañeros, por atender esta invitación, esta convocatoria. Les invitamos a seguir pendientes de las conversaciones que vamos a tener en este ciclo, la política en medios de comunicación y redes sociales, por así lo dije bien a la primera. Recordarles que también en nuestro canal de YouTube, que ya les compartí por acá, pueden ver diferido el programa, la conversación que tuvimos con Ceci y además la conversación que tuvimos con Mayo Monero en la primera sesión. La siguiente sesión es el 30 de junio. Si ustedes ya se registraron, si están acá es que se registraron y recibieron una liga por Zoom, por mail para entrar a Zoom, es la misma liga. Y si no se han registrado a alguien que ustedes inviten, pues díganle que se registre en el formato en el que ustedes se registraron. Va a seguir habilitado para que a ellos y a ellas también les llegue ese correo con la liga de Zoom. Pues bueno, nos vemos el 30 de junio para hablar de subjetividad, fascismo y disputa ideológica. Les agradecemos mucho y muy en especial a nuestra compañera invitada del día de hoy, Ceci Vadillo, que se tomó un tiempo de su agenda apretada para estar aquí con nosotros y compartir un poco de su experiencia, de su conocimiento. Pues no sé si haya algo más que agregar, Tania. Del observatorio, del ciclo. Nada, agradecerle a Ceci muchísimo su tiempo. A Enrique decirle que le dejé un mensaje ahí en el chat, por si quieres estar